Todo empezó aquí, al menos para los ojos europeos, cuando Hernando de Magallanes, un marino portugués al servicio de la corona española, salió de Sanlúcar de Barrameda, fines de 1519, y se encontró con estas costas, un poco más al norte, cerca de la desembocadura del río Colorado. Era la primera realidad patagónica para los ojos europeos. Magallanes conocía bien los secretos de la ruta portuguesa hacia las Islas Molucas o de la especiería. Esa ruta costeaba parcialmente el litoral africano, cruzaba frente al Cabo de Buena Esperanza, se adentraba en el Océano Índico hasta llegar a las islas, donde abundaban la canela, la nuez moscada, el oro labrado y otros productos muy cotizados. España también intentó en un principio alcanzar la especiería. Este fue el proyecto de Colón, que no resultó factible debido a que por la ruta atlántica el continente americano se interponía entre la península y las islas. Y así se explica la propuesta del marino portugués al emperador Carlos V, encontrar el paso interoceánico que comunicara el Atlántico con el Pacífico y llevara a las Molucas. Con este objetivo se aprontaron 5 naves, más de 200 hombres y víveres para 2 años en la expedición que en febrero de 1520 avistaba el litoral patagónico. Los navegantes prosiguieron bordeando las costas patagónicas, asombrándose de su esterilidad, su inhospitalidad, su falta de agua, hasta que llegaron al Golfo de San Julián, mucho más al sur, y allí decidieron pasar el invierno. La primera misa fue cantada en San Julián el domingo de Pascua de 1520. Luego, las primeras conspiraciones y también la primera represión. En esa época, conspirar y en esos lugares complotar era algo absolutamente normal. La gente estaba quejosa, quería volverse a España. Magallanes, en cambio, estaba decidido a cumplir su compromiso con el rey y, en consecuencia, hizo apuñalar y descuartizar a algunos de los conspiradores y a otros los dejó en tierra con un taleguito de bizcocho. Fue la primera represión en esta parte de América. Después también las primeras observaciones geográficas y astronómicas, es decir, la evidencia de la curiosidad científica que caracterizaba a los europeos de la época. Y el primer naufragio, porque una nave que fue enviada a la desembocadura del río Santa Cruz naufragó y algunos de los sobrevivientes tuvieron que venir caminando hasta San Julián, donde estaba Magallanes con el grueso de la expedición. Y finalmente el primer contacto con los habitantes de la tierra. Demoraron varios meses en aparecer y cuando llegaron los españoles quedaron espantados del tamaño de estos a quienes llamaron patagones, tal vez por los pies grandes que notaron o por el nombre de un gigante patagón de una novela de caballería muy leída en aquella época. Pero lo cierto es que finalmente Magallanes siguió adelante, en 20 días cruzó el estrecho y demostró que efectivamente había un paso entre el Atlántico y el Pacífico, que era la misión que lo llevaba allí. ¿Qué quedaba entonces de la expedición de Magallanes? Tal vez la hazaña marinera más impresionante de la historia de la humanidad. Quedaba el nombre de Terra Patagonia, quedaba un cierto conocimiento de la costa, una somera descripción de los habitantes del continente, un renombre de borrascas y tempestades, un poco la idea del último confín del mundo. El mar que ustedes están viendo es el de la boca del estrecho de Magallanes. Estamos en el Cabo Vírgenes, en el faro más austral del continente sudamericano, el lugar donde el océano Atlántico hace un recodo para internarse en el estrecho que lleva el nombre de su ilustre descubridor. Porque este es un lugar muy adecuado, me parece, para recordar que el marino portugués y Sebastián Elcano finalmente cumplieron esa formidable hazaña de circunnavegar el globo terráqueo. Pero la especiería quedó en manos de otros reinos. Otros monarcas fueron los que explotaron las riquezas de las especies de las Molucas y otras islas. Y también otros reinos disputaron a España enseguida los derroteros mundiales que venían por esta zona, por esta comarca. Y por eso
Las regiones australes, los canales, los pasos, están llenos de toponímicos que recuerdan a los marinos ingleses, franceses, holandeses que estuvieron por aquí. Un navío de la expedición de José de Loaiza, 5 años después de la expedición de Magallanes, llega al acabamiento de la Tierra, como dijeron sus tripulantes en ese momento. Es decir, costearon la Tierra del Fuego hasta su final, pero los cartógrafos de Europa no creyeron que esto fuera así. Pensaron que Tierra del Fuego era una porción continental. En 1534, Simón de Alcazaba, con el pomposo título de primer adelantado del estrecho, se instala en alguna caleta de la costa patagónica al sur e intenta ir hasta el Pacífico caminando. La expedición fracasó miserablemente. Fue asesinado Alcazaba y eso no dejó de seguir creando una tétrica leyenda alrededor de la Patagonia y del estrecho. Pero también las leyendas surgían. Es en esa época donde empieza a reforzarse el mito de la ciudad de los Césares. El hecho es que empezó a decirse que en las cercanías del estrecho había una ciudad poblada por españoles o por sus descendientes, una ciudad donde las calles estaban empedradas de plata y de oro y cuyas cristalinas campanas se escuchaban en muchas leguas a la redonda. Por supuesto, no era cierto, pero el mito de la ciudad de los Césares, al igual que otros mitos americanos como la Fuente de Juvencia, Paitití o El Dorado, contribuyeron también a mejorar el conocimiento geográfico del continente. Datos, mitos, todos hicieron posible que a mediados del siglo XVI se supiera concreta y cabalmente que el estrecho de Magallanes era el único paso viable entre el océano Atlántico y el Pacífico. Eso lo sabían muy claramente los navegantes holandeses y los ingleses, y el tema empezó a preocupar a la corona española. En 1577, el célebre corsario inglés Francis Drake salió de Plymouth, cruzó el Atlántico, atravesó el estrecho de Magallanes y con la única nave que le quedaba de las 5 con que había salido, sembró el terror y la desolación en las poblaciones españolas de Chile y el Perú. El virrey del Perú designó entonces para ahuyentar a este peligroso enemigo a Pedro Sarmiento de Gamboa. Era el hombre indicado para esa comisión, gran marino, gran militar, pero además un humanista, un romántico, poeta, astrónomo y también astrólogo y medio hechicero, porque hasta tuvo sus problemitas con la Santa Inquisición por haber fabricado alguna vez unos anillos y algunos filtros mágicos. Pedro Sarmiento de Gamboa no pudo lograr contacto con Drake, pero en cambio pasó el estrecho de oeste a este por primera vez, es decir, del Pacífico al Atlántico, y cartografió cuidadosamente toda la zona. Puso nombres a las caletas, a las restingas, algunos muy poéticos, vio la fauna, la flora. Volvió a España y en 1581 lo convence a Felipe II que la solución contra estas incursiones inglesas es establecer 2 poblaciones en el estrecho, 2 poblaciones que bloquearan el paso de los enemigos del Atlántico al Pacífico. Y efectivamente, a fines de 1581, parte de España al mando de una expedición de 3.000 hombres que tenía todo lo necesario para establecer 2 poblaciones, incluso los planos de los fuertes que se harían allí. Desembarcaron cerca de Punta Vírgenes, se fundó solemnemente la ciudad de Nombre de Jesús, se estableció un cabildo, se repartieron tierras. Luego Sarmiento de Gamboa con el resto de la gente se corre un poco más hacia el oeste y funda la otra población, Real Felipe. Pero fue un desastre todo esto. Las tormentas espantosas, la esterilidad del suelo, la imposibilidad de conseguir recursos, hizo que desde el principio todo esto se convirtiera en una catástrofe. Pedro Sarmiento de Gamboa, de pronto, se encontró con que la nave en que estaba fue llevada por el viento, por las borrascas, desde el estrecho hasta el Brasil, de un solo saque. Y de allí tuvo que irse a España, no volvió más al estrecho. Y las 2 poblaciones empezaron a languidecer de hambre y de necesidad. La gente que estaba allí intentaba cazar la poca fauna de la zona, trató de marisquear
y alimentarse con lo poco que encontraba en las orillas, fueron languideciendo durante meses y meses en uno de los más horribles dramas que hayan podido ocurrir en esa zona. Años después pasó un navío inglés y encontró tantos cadáveres que a la población de Real Felipe la llamó Puerto Hambre y logró rescatar un solo sobreviviente. Chile ha preservado los vestigios de Puerto Hambre, la vieja población de Real Felipe en las cercanías de Punta Arenas. Sería bueno que los argentinos hiciéramos algo para reivindicar el lugar donde Pedro Sarmiento de Gamboa instaló la población de Nombre de Jesús, el lugar donde esos desesperados españoles vivieron el drama de su agonía en aquellos años. Pero la Patagonia también es una realidad del otro lado de sus costas, hacia el interior. Una realidad que lenta y penosamente se fue conociendo en las décadas siguientes. En 1590, 10 años apenas después de fundada la ciudad de Buenos Aires, Juan de Montalvo, un funcionario de la ciudad porteña, escribía al rey informándole que 150 leguas hacia el sur estaba la provincia de Linlin, muy rica en minas de oro y de plata. Y agregaba, tal vez con un poco de rencor, que no se había ido hasta ahí por falta de los funcionarios de su majestad. Bueno, acaso haciendo fe a estas afirmaciones de Montalvo, en 1604 Hernandarias, el gran gobernador criollo del Río de la Plata, apresta y hace salir una formidable expedición que conduce él mismo. Son más de 800 hombres, 60 carretas, una numerosa caballada, que van en dirección sureste, dejando una rastrillada más o menos como esta. Después de unos cuantos días de marcha, Hernandarias llega a un río de aguas turbias, se encuentra allí con indios, y los indios le dicen que un poco más allá hay un río de aguas claras, pero que si buscan oro o plata, tienen que ir mucho más allá, tienen que irse para el lado de la cordillera. Era el viejo ardid de los indios de América para tratar de que los españoles se alejaran lo más posible, conociendo su codicia en minerales de oro y de plata. Pero Hernandarias fue prudente, llegó hasta el río Negro, que ese era el río de aguas claras que decían los indios, y luego regresó mohíno y decepcionado. Y ese informe negativo sobre las supuestas riquezas de la zona hizo que se perdiera interés durante varias décadas en las comarcas de la Patagonia Central. Además de la costa y de las mesetas centrales, estas comarcas ofrecen las regiones que tal vez sean las más conocidas, aquellas que están definidas por los Andes patagónicos y fueguinos y que ofrecen valles, lagos, ríos torrenciales, toda esa parte de increíble belleza que se extiende desde el lago Aluminé hasta la isla de los Estados. Esta parte, en su principio, no fue explorada ni conocida desde los centros de población españoles del Río de la Plata. Era más fácil entrar por Chile, y actualmente muchos chilenos procedentes del archipiélago de Chiloé viven en nuestras regiones australes. Esta vinculación viene muy de antiguo, de mediados del siglo XVII, cuando el rector del colegio jesuita de Chiloé, indignado por el trato que allí recibían los indios, pasó la cordillera a la altura de Nahuel Huapi y fundó una reducción a orillas del lago. El padre Nicolás Mascardi era un gran caminador, un gran explorador. Anduvo por varios puntos de la Patagonia, se sabe que fue asesinado por los indios, aunque no exactamente dónde. Y en su memoria, el Perito Moreno impuso su nombre a uno de los más hermosos lagos de la región, el lago Mascardi, precisamente, donde estoy hablando en este momento. Pero el ejemplo de Mascardi cundió y varios de sus compañeros de orden fueron pasando a la región de Nahuel Huapi para sostener la reducción que aquel había fundado. Uno de estos jesuitas fue un holandés a quien se lo recuerda como el padre Guillermo, buen conocedor de las lenguas indias, fue quien desestimó definitivamente el mito de la ciudad de los Césares y además descubrió el paso de los Buriloches, lo cual inquietó mucho a los indígenas de la región porque pensaron
que conociendo esta ruta los españoles de Chile podían venir a traerles la guerra. Y esto entonces desencadenó la catástrofe de la misión jesuita en la zona de Nahuel Huapi. Los indios mataron a los misioneros, destruyeron la reducción y entonces se acabó este principio de adoctrinamiento y de misión en la zona lacustre. Esto ocurrió en 1716. Todavía se decía en 1880 que el cacique Inacayal, señor de Nahuel Huapi, guardaba como un precioso botín la campana de la reducción de los jesuitas en el norte del lago, destruida casi 2 siglos antes. En lo que faltaba del siglo XVIII, la custodia de la Patagonia quedó a cargo de los funcionarios reales. Era gente muy poco dada a soñar en aquella época de iluminismo y racionalismo. Excelentes funcionarios, minuciosos recorredores de la costa, autores de informes muy precisos y concretos. Lo cierto es que era necesario, de algún modo, poner coto a las incursiones, sobre todo de los ingleses, de sus balleneros, de sus cazadores de focas. Ya en 1670, una expedición inglesa había puesto pie en Puerto Deseado y para combatir el escorbuto había plantado rabanitos, zanahorias y otras verduras y había proclamado la soberanía de Carlos II de Inglaterra. Esto naturalmente tenía que terminar. Pero lo cierto es que ese tipo de expediciones puso en aviso a la corona española. De paso, habría que decir que los ingleses de Puerto Deseado midieron prolijamente a los patagones y llegaron a la conclusión de que no eran demasiado más grandes que los propios ingleses de la época. A fines del siglo XVII, un marino inglés, John Narborough, hizo la segunda carta marina sobre el estrecho y sus alrededores, porque hasta entonces las exploraciones, las investigaciones de los marinos españoles eran guardadas como un celoso secreto por la corte de Madrid. Y ya entonces empezó a parecer como evidente que esta importante parte de los derroteros marítimos no podían ser dominadas si no había una base, un lugar más o menos cercano donde asentar. Estoy en un punto de las costas de la provincia de Santa Cruz. Recto para allí están nuestras Malvinas. En 1745, el comodoro Anson, inglés, planteó la necesidad de tener en las Malvinas una base para poder dominar el paso interoceánico. Ya en la década de 1760, este plan empezó a cumplirse parcialmente con la ocupación, primero por los franceses y luego por los ingleses, de las Islas Malvinas. La energía de Carlos III consiguió que estas dos potencias devolvieran las islas, porque la historia patagonia está íntimamente unida a la historia de las Islas Malvinas. Toda esta zona, toda esta comarca, donde hubo un paso tan intenso de hombres, de mercaderías, de expresiones culturales de todas las naciones, eran evidentemente comarcas codiciadas en los derroteros comerciales de todo el mundo. Pero también es cierto que, salvo las Islas Malvinas, la costa sur y el interior de la Patagonia, del Estrecho de Magallanes, está en poder de dos naciones que son herederas del dominio español, Argentina y Chile. Y esto se debe en gran parte a los desvelos, a la energía, a la lucidez de algunos estadistas y muchos marinos españoles que se preocuparon por conservar la posesión y el dominio para estas tierras en la corona hispánica. Claro, hay que pensar que desde Buenos Aires hasta el fin del mundo no había ningún fuerte, ninguna población, ningún establecimiento español. Recién en 1778 el virrey Liberty recibe la orden real para poblar lo que después sería el Carmen de Patagones. Pero esto pertenece a la historia más bien de la población. Acá estamos hablando de aventuras y exploraciones. Y aquí entonces hay que citar el recorrido que durante 5 años hace Alejandro Malaspina en sus navíos Descubierta y Atrevida por todas las costas patagónicas y también internándose en las vías fluviales. Me gustaría leerles lo que escribía este extraordinario marino cuando se aproximaba a la isla de los Estados. Decía Malaspina: la situación del navegante en aquellos mares y en unas regiones
tan distante de las que le vieron nacer, es sin duda de las más extraordinarias que pueden acontecerle. La incertidumbre le ronda a cada instante. Una sola mirada hacia las costas más cercanas le recuerda en una complicada perspectiva el naufragio, el frío, el hambre, la soledad. Vuélvese al polo y una nueva clase de peligros aún más temibles se despliega instantáneamente en su imaginación. Campos inmensos de escollos amenazan a la frágil nave. Pero los marinos españoles no se limitaron a bordear las costas, se internaron también hacia el interior de la Patagonia. Villarino recibió la comisión en 1783 de meterse por el río Negro hasta donde pudiera. Y efectivamente entró por la desembocadura que ustedes ven allí y siguió penosamente remontando el río Negro, tirando a las sirgas sus chalupas, es decir, desde las orillas remontándolas con cuerdas. Existía una creencia que el río Diamante de Mendoza se comunicaba con el río Negro y en consecuencia era posible un acceso por vía fluvial desde Cuyo hasta el Atlántico. Era una creencia equivocada, pero duró mucho tiempo. De todos modos, Villarino remontó el río Negro, descubrió las islas Choel y Choel, elogió la calidad de sus tierras, vio los manzanos que cubrían toda la región. Tuvo que regresar, naturalmente, con la creencia todavía equivocada de que el Neuquén era el río Diamante y en consecuencia era posible esa comunicación entre Cuyo y el Atlántico. De todos modos quedaba demostrado la virtual imposibilidad de que naves extranjeras pudieran entrar en la Patagonia de este a oeste, por el río Negro. Y seguramente en su corte de Madrid, su majestad dio un gran suspiro de alivio. Sí, era muy difícil que alguna potencia extranjera pudiera internarse en la Patagonia. Ni siquiera Inglaterra, que en la década de 1760 había demostrado interés por las Malvinas, las había ocupado transitoriamente y luego las había devuelto ante las reclamaciones del rey de España. De modo que en las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX, solamente fue el Carmen de Patagones, la población que existía en esta zona de la Patagonia. Después, con posterioridad a la Revolución de Mayo, nuestros dirigentes estuvieron demasiado ocupados por la guerra de la independencia, las luchas civiles, para poner su atención en estas lejanas regiones. Entre tanto, terminaban las guerras napoleónicas, Gran Bretaña consolidaba su posición en todo el mundo, seguida de cerca por su antigua colonia, Estados Unidos, y aquí también los barcos, los balleneros, los loderos, los toqueros, ingleses y norteamericanos, se dedicaron a una acción verdaderamente depredatoria que amenazó con romper el equilibrio ecológico de esta región con una caza indiscriminada de toda suerte de anfibios, pinípedos y animales de todas clases. De modo que Martín Rodríguez, en 1821, como gobernador de Buenos Aires, en cuya jurisdicción había quedado las zonas de la Patagonia y de las Malvinas, dicta un decreto estableciendo derechos que debían pagar esos buques para evitar de alguna forma, restringir de alguna manera esa depredación. Pero ninguno paga. Continúa este tipo de caza y en consecuencia estos animales se van retirando más al sur. La designación de don Luis Bernet en 1829 como comandante político y militar de las Islas Malvinas y sus adyacencias tenía entonces la intención de afirmar la soberanía de las Provincias Unidas del Sur en toda la zona austral del continente y también la posibilidad de una explotación económica de la zona. Bernet había propuesto poblar parte de la península de Valdés, San Julián, Deseado y la segunda angostura del estrecho. Se puso en contacto con los caciques y con las cacicas de Santa Cruz y toda esta acción, que no llegó a llevarse a cabo, podía haberse combinado con la expedición que en 1833 realizaría Rosa a la zona del río Colorado. Pero ya en 1833 la acción pirática de los norteamericanos primero y luego la usurpación inglesa de las Malvinas había frustrado todo este plan. Y lo que sí quedó claro en las próximas décadas fue la creciente importancia de la zona de Malvinas, costas patagónicas y el estrecho de Magallanes para los grandes roteros del comercio mundial. Los ingleses usaron diversos medios para afianzarse en los puntos estratégicos del globo. En la zona sur del continente,
Estos instrumentos también fueron variados. En algunos casos, la ocupación militar, como por ejemplo las Malvinas, objetivos de tipo económico, como la explotación que hacían los balleneros de la riqueza animal de sus costas, o también estancias como estas que están viendo, la famosa estancia Cóndor, a unos 100 kilómetros al sur de Río Gallegos. Pero también expediciones científicas para aumentar el saber, en algunos casos la prédica religiosa, la difusión del Evangelio desde el punto de vista de las iglesias reformadas, o simplemente la aventura humana. Y cada uno de estos instrumentos utilizados está acreditado por un nombre ilustre: Fitzroy, Darwin, el obispo Sterling, Masters. Todos ellos, con prescindencia de su buena fe, de algún modo contribuyeron a acentuar la injerencia británica en la zona austral de nuestro continente. Contemporáneamente a la expedición de Rosas, un navío, un capitán y un tripulante se harían célebres en una de las exploraciones más extraordinarias de la historia. El barco, el Beagle. El capitán Fitzroy. El tripulante, un aficionado muy joven a las ciencias naturales que pensaba seguir la carrera de clérigo. Su nombre, Charles Darwin. La Beagle anduvo por las costas patagónicas, estuvo en Tierra del Fuego, en Malvinas. Darwin, por su parte, a medida que se iba haciendo más fuerte y más experto en estas cosas, remontó el río Santa Cruz, el Deseado, las Pampas bonaerenses, estuvo en el campamento donde Rosas comandaba su expedición al desierto. Por otra parte, buscaba incansablemente fósiles y especies animales, ensuciando la cubierta de la Beagle con los temas de sus experimentos. Darwin continuó su viaje y lo concluyó en Inglaterra, pero la Patagonia persistió en él, y no solamente como un recuerdo, sino como el lugar donde seguramente surgió el germen de su teoría, porque fue allí donde escribió: esta maravillosa relación entre lo muerto y lo vivo en un mismo continente arrojará en el futuro, no me cabe duda, más luz sobre la aparición de seres orgánicos en la Tierra y sobre su desaparición. Allí estaba el misterio, la fascinación y el mensaje secreto de la Patagonia a quien la recorrió con tanta curiosidad como amor. Pero más allá de estos conocimientos que enriquecían el patrimonio científico de la humanidad, había intereses muy concretos en los pesqueros que, con base en las Islas Malvinas, se instalaron en 1845 en la isla del Lobo Marino, la Sea Lion Island, en la desembocadura del río Santa Cruz. Fue por entonces cuando la Cancillería británica preguntó al caballero Henry Southern, el ministro inglés en Buenos Aires, aquel que festejó durante tanto tiempo a Manuelita Rosas, si los argentinos aceptarían que la frontera de su país llegara solamente hasta el Río Negro. El diplomático inglés se apresuró a contestar a sus superiores que para los argentinos la Patagonia no era tierra de nadie, que tenía dueño. Intentos de establecerse en el sur persistían, ahora con el propósito de cristianizar a los indígenas. La gran figura de esta etapa es Allen Gardiner. Era un capitán de la Marina inglesa, un hombre que había recorrido todos los mares del mundo, incluso lo conoció al general San Martín en Lima, que a fines de la década de 1830 decide renunciar a su carrera y consagrarse a la evangelización de los idólatras en cualquier parte del mundo que fuera. Y finalmente, conmovido por la lectura del libro de Darwin, resuelve promover en Londres la fundación de la Patagonian Missionary Society, que se consagraría a sostener los esfuerzos dedicados a llevar a la fe cristiana a los salvajes de la Patagonia y de Tierra del Fuego. En 1845, Gardiner se instala en la segunda angostura, en el estrecho de Magallanes, sobre el continente, para misionar entre los tehuelches. No tiene éxito. Se radica entonces, después de algunos años, en la isla Picton, sobre el canal de Beagle. Y allí se instala una pequeña misión.
precariamente con 6 compañeros más. Gardiner y sus compañeros se van quedando cortados del resto del mundo. Una expedición mandada desde Montevideo para rescatarlos, que lleva consigo, entre paréntesis, a un joven llamado Luis Piedrabuena, encuentra los cadáveres de Gardiner y de sus compañeros. Han perecido de hambre y de necesidad. En 1859 se instala otra misión en la bahía de Bulaya. Aquí es peor todavía lo que ocurre. Los indígenas matan a los 7 u 8 pertenecientes a esa misión. Es la llamada masacre de Bulaya. De aquí en adelante, los esfuerzos misionales en el sur serán llevados por la figura del obispo Sterling desde las Malvinas y después por Thomas Briggs, que en 1869 instala una misión en la bahía de Ushuaia, que será el comienzo de la ciudad. Pero esta es otra historia, una historia que pertenece al planeamiento. En esta galería de aventureros y exploradores quedaría por consignar el nombre de George Masters, cuyo apellido, argentinizado o simplificado en Mustard, lleva este lago del Chubut central. George Masters hizo una extraordinaria marcha que reveló los secretos de la Patagonia Central, entonces tan desconocida como el Tibet o el centro de África. Se lo llamó el Marco Polo de la Patagonia. Partió de Punta Arenas, pasó por el río Santa Cruz, siguió por los faldeos de la precordillera, anduvo por el país de los manzanos y llegó finalmente a Carmen de Patagones, después de haber recorrido 2.750 kilómetros. Claro que esto lo hizo en compañía de sus amigos, los indios tehuelches, que lo acompañaron, le facilitaron el tránsito y le fueron enseñando esas formas de vida propias de los aborígenes y que Masters adoptó con alegría. Se ha dicho de él que fue un espía. Puede haber sido cierto, él era oficial de la Marina de su país y sus informes seguramente fueron a parar a manos del almirantazgo. Llegó a Carmen de Patagones vestido de pieles como un indio más, con signos de haber sufrido mucho. Y murió joven todavía al poco tiempo después de haber realizado otras hazañas semejantes. Para la imaginación europea, de todos modos, la Patagonia seguía siendo una tierra de nadie. Más o menos en la misma época en que Masters terminaba su excursión, empezaba el reinado de Aurélie Antoine de Tunand, porque hubo un emperador en la Patagonia y en la Araucanía, y fue, o pretendió serlo, este hijo de campesinos ricos del Perigord francés, que vino por aquí hacia 1869, cuando la Argentina estaba terminando su guerra con el Paraguay, se proclamó emperador de Araucanía y Patagonia, fue acogido de alguna manera por los indios del otro lado de la cordillera, que estaban ya resistiendo los embates del gobierno chileno. Finalmente fue detenido y enviado a Francia, pero posteriormente vuelve y desembarca cerca de aquí, en San Antonio Oeste, y cruza acompañado por los indios la cordillera hasta llegar nuevamente a Chile. Finalmente sus pretensiones naturalmente fueron naufragando en la realidad política de la época, pero de todos modos se siguió proclamando en Francia emperador de Araucanía y Patagonia, e incluso sus descendientes todavía otorgan condecoraciones y manejan ese título. La aventura frustrada pero riesgosa de Aurélie Antoine demuestra una realidad. La Patagonia sigue siendo una tierra de nadie, no hay soberanía efectiva sobre ella. Potencias europeas o americanas o los más ambiciosos súbditos de ellas pueden en cualquier momento intentar otra similar. Afortunadamente el país ya contaba con una generación de sólido sentido nacional. Los nietos de los hombres de Mayo echaban su mirada hacia el sur. Y terminada la ardua etapa de la organización y las guerras civiles, la Argentina empieza a pensarse a sí misma. Dos historias resumen magníficamente la última etapa del tiempo de la exploración y la aventura. La historia de Luis Piedrabuena, el buen Patagón, y la de Francisco Pascasio Moreno, el perito moreno de nuestros libros escolares. No era más grande que esto. No era más grande que esto, el cúter que Luis Piedrabuena fabricó con sus propias manos en las costas abruptas de la isla de los Estados, con los restos de la espora que había naufragado allí. Yo no entiendo mucho de cosas de mar, pero si hay alguien que entienda un poco, se dará cuenta de la hazaña que significó
hacer un barco sobre los restos de otro barco en una isla desierta, sin planos, tratando de recuperar los clavos que se encontraban, con las cuadernas que podían hallarse, con las velas destrozadas. Y sin embargo, ese cúter, el Luisito, anduvo varios años más al mando del capitán Luis Piedrabuena. Era un marinero excepcional. Había nacido en Carmen de Patagones y desde los 13 o 14 años ya estuvo en el mar. Su protector, su maestro, fue un norteamericano, el capitán Smile. Él le hizo conocer todos los secretos de la navegación. Y Piedrabuena empezó siendo ballenero, un oficio peligroso donde además se necesitaba una precisión, un coraje realmente extraordinario. Pero además Piedrabuena se preocupó desde el principio en defender los derechos argentinos en la Patagonia Austral. Él fue quien insistió ante los presidentes Mitre, Sarmiento, Avellaneda, para que se instalara un observatorio y un destacamento en la boca del estrecho de Magallanes. No lo consiguió, no se pudo hacer, pero se instaló en la desembocadura del río Santa Cruz, en la isla Pavón, la bautizó así en honor de Mitre, que era su amigo, y allí se instaló con su familia, con su mujer Julia Dufour, de una familia porteña distinguida que lo acompañó siempre. Y en todas sus peripecias tuvo siempre presente la defensa de los derechos argentinos. Fue él el que se enclavó en el Cabo de Hornos una placa diciendo aquí terminan los derechos argentinos y estableciendo además dónde se podían buscar recursos en casos de naufragio. Allí en la isla Pavón enseñó al cacique Casimiro Biguá, del que ya hablaremos, a saludar, a respetar, a amar su bandera argentina. Este fantasmagórico esqueleto de un barco varado desde hace muchos años en las cercanías de Punta Loyola, me parece que es el lugar más adecuado para recordar la acción humanitaria de Luis Piedrabuena. La extensísima lista de los salvatajes realizados por Piedrabuena se inicia en 1850, cuando participa en la expedición destinada a rescatar a Allen Gardiner, y continúa después, salvando a las tripulaciones de pailebotes, de barcas, de goletas, de todas las nacionalidades que naufragaban en esos peligrosos derroteros de las cercanías del estrecho de Magallanes. No hay que olvidar que en esa época no existía el canal de Panamá, de modo tal que había muchísimo tráfico de buques por esa zona. Los obsequios que tenía Piedrabuena, donados por la reina de Inglaterra, el emperador de Alemania, el rey de Holanda, en reconocimiento de estos salvatajes, de esta acción humanitaria, eran muchos. Y siempre su tripulación, sus fieles marineros, estaban dispuestos a compartir sus raciones con la gente a quien se salvaba. La última de estas acciones se registra en 1882, poco antes de su muerte, cuando Piedrabuena rescata a 11 tripulantes ingleses de una barca que había naufragado cerca de la isla de los Estados. Al año siguiente fallece en Buenos Aires. Antes había sido vaquiano, conductor de la expedición científica austral-argentina en el barco Cabo de Hornos. No solamente formó marinos, sino que fue el cartógrafo, el conocedor más acabado de las regiones australes. Y la historia lo conoce con toda justicia con el nombre de El Buen Patagón. La otra gran figura argentina del sur es Francisco Pascasio Moreno, un explorador infatigable, un descubridor de las bellezas de los lagos andinos, un soñador, experto en la gestión de límites con Chile. El Perito Moreno fue un hombre que puso toda su vocación al servicio de un ideal nacional. Pertenecía a esa generación que maduró en 1880. Pero ya son de antes sus servicios al país. Él contaba que su vocación nació cuando escuchaba en el Colegio San José leer las lecturas piadosas de los misioneros. Él pensaba que los científicos y los exploradores eran los misioneros de la época moderna.
En un momento dado, su familia tuvo que trasladarse a Chascomús por una epidemia que hubo en Buenos Aires, y allí recogió huesos y empezó a mirar fósiles, y nació su vocación por la ciencia, por la paleontología. Más tarde se vincula a Burmeister, también conoce a Fontana, y ellos lo impulsan, lo excitan a que vaya a Carmen de Patagones, de donde regresará con 60 cráneos, con más de 1000 flechas y una serie de elementos que van a enriquecer el Museo de Buenos Aires. Pero el gran momento de Moreno es precisamente cuando empieza a plantearse el problema de los límites con Chile. Es ahí cuando pondrá no solamente su experiencia, sino su vocación patriótica al servicio del conocimiento del país y del patrimonio argentino en materia territorial. Pero es en la década del 70 cuando realiza algunas de sus más memorables excursiones, lo que coincide con el afianzamiento de la soberanía argentina en el sur. En 1875 consigue Francisco Moreno el apoyo de la Sociedad Científica Argentina para el viaje que está preparando. Hasta entonces había manejado con su propio dinero o el dinero familiar, que no era mucho. El apoyo de la Sociedad Científica Argentina, más el que le brinda Estanislao Ceballos y la entusiasta acogida que hace Mitre a este proyecto, permite a Moreno tomar el ferrocarril hasta Las Flores, de allí ir en diligencia a Carmen de Patagones y desde el Carmen remontar el río Negro con la ayuda de indios que consigue. Algunos vaqueanos, otros indios ladrones de profesión. Y llega hasta más allá del punto donde habían arribado los españoles, en el Collón Curá. Ahí plantea su inquietud a los aborígenes. Quiere seguir hasta Chile. Quiere demostrar que es expedito el camino del Atlántico al Pacífico. Pero llega en un mal momento. Los indígenas están inquietos porque el gobierno nacional no paga las raciones estipuladas. Moreno tiene que regresar finalmente, no sin haber visto en lontananza el ansiado camino de los chilenos, el todavía inaccesible camino de los chilenos. Pero vuelve triunfador. En primer lugar, porque ha llegado donde ningún compatriota en la época ha podido llegar. Y además, porque ha visto el espejo de agua del Nahuel Huapi. En 1877, Moreno remonta el río Santa Cruz siguiendo las huellas de Valentín Feilberg, a veces a remo, a veces a la sirga, y llega finalmente al lago argentino, al que bautiza, porque además Moreno tenía la preocupación patriótica de poner nombres que recordaran a hechos y a hombres importantes de la patria. Cerro López por Vicente Fidel López, el lago Gutiérrez por Juan María Gutiérrez, e incluso también hablaba de sus precursores, Mascardi, Faulkner, los jesuitas que de algún modo fueron los que primero anduvieron por aquí. Y podemos imaginar lo que habrá sentido Francisco Moreno al ver el ventisquero que naturalmente él no imaginó que llevaría su nombre. Esa formidable masa de hielo que es una atracción turística que convoca a visitantes de todas partes del mundo. El viaje de Moreno, en 1879-80, marca el fin del ciclo de las exploraciones y las aventuras. Nuestro científico anduvo por la región de Nahuel Huapi, corrió peligro de muerte porque los indios estaban nerviosos con la inminencia de la expedición de Roca. Logró escaparse cuando ya estaba atado a un árbol próximo a ser juzgado, regresó a Buenos Aires y después desenvolvió la carrera que todos conocemos al frente del Museo de la Plata y como perito en las cuestiones de límites con Chile. Era un hombre que tenía una visión totalizadora, una visión de estadista. Y por eso, desde la cumbre del Cerro Catedral que domina los paisajes que tanto amó Francisco Moreno, yo quisiera rescatar dos pensamientos de él. Una de estas reflexiones se refiere a las bellezas naturales de esta comarca. Decía Moreno que el día que los argentinos conozcan estos bosques que están, decía, como trazados por la mano del hombre, no buscarían en otros países las bellezas que encuentran en su propio territorio. Y la otra reflexión se refería a los indígenas. Decía que si se hubiera tratado con benignidad
a las tribus que habitaban en la zona de Nahuel Huapi, hubieran servido magníficamente para el establecimiento de la soberanía argentina en la Patagonia. Y recordaba que los indios, bajo las órdenes de Ina Cayal, eran más numerosos aquí que los pobladores que después vinieron con posterioridad a la conquista. La figura de Moreno, además, concluye con esta galería de exploradores y aventureros, hombres de distintos siglos, españoles, extranjeros, argentinos, gente que no se conoció entre ella, la mayoría, pero que entre todos formaron la continuidad del pensamiento científico y ampliaron los horizontes del conocimiento de la Patagonia en su tierra, en su flora, en su fauna.